Bueno, es un gusto de parte de Carpelex Consultores Legales poder colaborarles el día de hoy con estas charlas. Y en la parte mía, con temas que son muy importantes, como son las estructuras societarias en nuestro país. Muchos afiliados nos han consultado sobre cómo poder proteger los bienes que tienen y cómo poder ver a futuro que esos bienes que tienen pertenezcan a sociedades anónimas, sociedades mercantiles o bien sociedades civiles a efectos de las sucesiones que tengan, de sus hijos, familiares, etcétera. Y también ante el eventual caso de que tuvieran algún problema en el ejercicio de la profesión, cómo cuidar lo que tanto ha costado. Entonces, básicamente, he elaborado una charla explicando sobre cuáles son los tipos de sociedades que tiene nuestro país, ver las ventajas, las desventajas, y cómo versus la eventual responsabilidad societaria, la eventual responsabilidad en el ejercicio de la profesión podría afectarnos o bien no llegue a afectarnos al tener bienes dentro de la sociedad. Adicional, un tema de contratos atípicos, como son contratos de confidencialidad con socios que se vayan a tener. En nuestro país tenemos diferentes tipos de sociedades anónimas. Estas sociedades anónimas nacieron con la finalidad de poder servir como un mecanismo para las estructuras de comercio, para poder constituir empresas, para poder formar alianzas comerciales o también gremiales, como es el caso de Cipros y Meca también, que es una entidad jurídica. Estas entidades jurídicas también nos permiten a nosotros tener la posibilidad de tener bienes, como muchos de ustedes pueden tenerlo. En nuestro país existen varios tipos de sociedades anónimas, varios tipos de sociedades. Existen las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades en nombre colectivo y sociedades en comandita simple. Las que más se utilizan son las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. Como les indicaba, la sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple. Las dos primeras son las que más se utilizan, la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Para constituir una sociedad se requieren de al menos 2 socios constituyentes ante un notario público a través de una escritura pública. Los socios van a aportar un capital que puede ser de 1,000 colones en adelante. Cada socio aportaría 500 colones y sobre eso tendría derecho a lo que se llama una acción. Esa acción sería de 500 colones, la del otro socio de 500. O bien, podría hacerse de 1,000 colones una sociedad y con alguno de los socios como mínimo de tener 100 colones. La escritura que se constituye ante un notario público debe inscribirse en el Registro Nacional y tiene lo que se llama un órgano de administración, es decir, una estructura que permite llevar a cabo las funciones de la sociedad. ¿Cuáles son las funciones? La estructura que tiene la sociedad. Tiene un presidente, un secretario, un tesorero y un fiscal. El presidente por ley es el representante legal de la compañía. El secretario, siempre junto con el presidente, va a tener una función de dar fe de quiénes son los socios de la sociedad al emitir una constancia de las acciones, que son los títulos de la sociedad. El tesorero es quien debería de llevar en principio las finanzas de la sociedad. ¿Por qué les digo en principio? Bueno, porque todo depende del funcionamiento más grande o más pequeño que quieran realizar cada grupo de personas con respecto a sus sociedades. ¿Por qué? Porque a veces se decide constituir una sociedad para efectos de tener los bienes de una familia. Entonces no lo vemos en función de una empresa, sino para tener los bienes de una familia. Adicional a eso,
tenemos un fiscal, que es la persona que fiscalizaría los movimientos, las actuaciones de la sociedad. Y se nombra a un agente residente en caso de no tener un domicilio permanente en Costa Rica, sea los representantes de la sociedad. Y la responsabilidad de los cotistas o los accionistas se limita a la proporción de sus aportes. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona, conforme el dinero que aporta para el capital social de la sociedad, es el nivel de responsabilidad que va a tener respecto de la sociedad. La sociedad anónima es una entidad jurídica donde se participa como socio por medio de una cantidad de acciones por un valor determinado, como les indicaba. El capital social constituye el patrimonio de la sociedad. Por eso cuando se habla de que hay personas que indican tener o ser dueñas de una sociedad, es porque constituyeron una sociedad y en su momento se le traspasaron la totalidad de las acciones. Entonces, devuelven los dueños. Más adelante les voy a explicar un poquito más, pero bueno, para la constitución de las sociedades debe comparecer como mínimo 2 personas como socios. Existir la junta directiva que les expuse ahora, que debe estar conformada por un presidente, un secretario, un tesorero y un fiscal. El capital accionario, que es la base de la sociedad. El capital accionario está compuesto por una determinada cantidad de acciones con derecho a voto. Las acciones preferentes también pueden ser emitidas con derechos limitados o adicionales. La acción es lo que le da vida a la sociedad. ¿Por qué? Porque cada socio va a tener el derecho a los aportes que él ha hecho comprando ese capital social o ese aporte que está dando inicialmente, sean los 1.000 o 2.000 colones o el valor fiscal, el valor de la sociedad en total. Por ejemplo, el capital social, vienen 6 personas y van en este momento a decir que el capital social van a ser 6.000 colones. Cada uno va a aportar 1.000 colones. Entonces, cada socio va a tener derecho a una acción de 1.000 colones. Ahí están todas las personas, van a ser los socios. A la hora de tomar decisiones, toman decisiones por la mayoría, lo que decida la mayoría del capital social, es decir, lo que decida la totalidad de los votos, de las acciones que se encuentren presentes. Esas acciones pueden ser traspasadas o pueden tener, como se indicó ahí, ser preferentes, es decir, que tienen un mayor valor a las acciones de otros socios. Esas acciones se hacen en estructuras societarias de empresas, de forma que haya socios que puedan tener participación, pero que no puedan llegar a tomar mayores decisiones que los socios que han aportado más dinero. Entonces su valor es menor. Pero como siempre, todo lo que rige una sociedad anónima depende del capital social de quienes hayan invertido en ella. Las acciones se pueden transferir por endoso y el traspaso se registra en el libro de registro de accionistas. En las sociedades, las acciones las tiene cada persona, pero se registran en el libro de registro de accionistas que lo tiene el secretario de la Junta Directiva. Él es el llamado a tener los libros de la sociedad, salvo que en el acta constitutiva se estipule algo diferente. La Asamblea de Accionistas es la máxima autoridad en la organización de la Asamblea. Ahí es cuando todos los socios se reúnen para tomar las diferentes determinaciones sobre cómo se quiere llevar a cabo las acciones de la Asamblea, de la sociedad. Cuándo se quiere adquirir un bien, cuándo se quiere vender, cuándo se quiere comprar un carro, cuándo se quiere comprar una casa, si se desea invertir en bienes raíces, si se desea invertir en algo o bien formar parte de otras sociedades. Después, la Junta Directiva actúa en nombre y representación de la sociedad, sean el presidente, el secretario y el tesorero. Ellos pueden ser apoderados generalísimos y representantes de la sociedad. Pero por ley, el presidente de la sociedad es el representante legal. Es quien va a venir a comprar por la sociedad o a vender por la sociedad. Y ante una responsabilidad que tenga la sociedad respecto a las deudas
o a las obligaciones que la sociedad esté teniendo, es quien va a responder por y en representación. Nunca va a ser a título personal, sino en representación de la sociedad. Debe designarse un fiscal, como les mencionaba antes, quien es el que va a fiscalizar las actuaciones de la sociedad. Esto dentro de la sociedad anónima, que es la más común que se ve en nuestro país. La otra sociedad es la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué se habla de sociedad de responsabilidad limitada? Porque los socios igualmente van a responder por sus aportes. Pero en esta sociedad, a diferencia de la sociedad anónima, se tienen gerentes. Ya no existe un presidente, un secretario, un tesorero y un fiscal, sino que existen nada más gerentes. Los gerentes vienen a hacer la misma función que radica en el presidente. El gerente es la persona que representa a la sociedad, pero no necesariamente el gerente de la sociedad es el dueño del capital social. Para su constitución requiere como un mínimo de 2 personas. En las sociedades anónimas, los propietarios tienen acciones. En las sociedades de responsabilidad limitada tienen cuotas. Por eso se denominan cuotistas. El capital social puede ser traspasado a una sola persona, pero también tiene una limitante, que antes de ser traspasado a alguna persona, se le tiene que dar prioridad al otro socio de la compañía. Esto funciona mucho cuando no tenemos una gran certeza de que si nuestro socio va a quererle vender su participación a otra persona, sino, por el contrario, necesitamos tener como un poquito amarrado su condición de socio o bien controlar las actuaciones. Para eso se utiliza una sociedad de responsabilidad limitada en virtud de esa cláusula. Y también de que no necesitamos una participación de tantas personas, como sea un presidente, secretario, el tesorero, el fiscal, sino que basta con que comparezcan las 2 personas ante un notario público y posteriormente una de ellas sea la única persona que sea gerente. El capital accionario va a estar integrado por una cantidad determinada de cuotas nominativas, como estaba en las sociedades anónimas, también va a ser el capital. Este va a ser el capital social. Y la transferencia de cuotas en una sociedad de responsabilidad limitada se realiza por medio de un acuerdo de transferencia de acciones. Es decir, que se realiza la asamblea y en la asamblea se acuerda traspasar acciones, traspasar las cuotas, perdón. Se traspasan las cuotas de primero si el cotista no desea, si el otro cotista no desea, se le traspasa a un tercero y después se acuerda en el libro y posteriormente se emite una cuota nueva y se traspasa. La administración de la sociedad de responsabilidad limitada la tiene la Junta General, que es la Asamblea de Cotistas, que es la máxima autoridad. En esa asamblea se toman, al igual que en la sociedad anónima, se toman todas y cada una de las decisiones, ya sea comprar, vender, hipotecar, o bien se puede acordar disolver la sociedad. La asamblea está compuesta por uno o más gerentes. Participa uno o más gerentes, pero no así la asamblea. El representante se encuentra habilitado por ley para que puedan realizar determinadas cosas dentro de la asamblea. Ese impuesto lo que afecta son las sociedades mercantiles, las que se constituyen en virtud del Código de Comercio, sea la sociedad anónima y sea la sociedad de responsabilidad limitada. En lo que son las llamadas sociedades inactivas, digamos, en las que usted tiene la sociedad para tener un carro o una casa, tiene que pagar por año 69.330 colones. Y si tiene la sociedad dentro del régimen de tributación simplificada, por ejemplo, porque tiene una pequeña empresa, tiene que pagar 115.550 colones anuales.
Hay una pregunta de Ana Serrano. ¿Cuál es la diferencia entre estas sociedades? La diferencia es, la diferencia está, la sociedad anónima se compone de acciones, la sociedad de responsabilidad limitada de cuotas. En la sociedad anónima tenemos una junta directiva que se compone de un presidente, un secretario, un tesorero y un fiscal. En la sociedad de responsabilidad limitada tiene una asamblea de cuotistas. Ahí nada más participan los socios que tienen cuotas, es decir, que tienen el capital social. Y el representante en la sociedad de responsabilidad limitada son gerentes, es decir, puede ser uno o más gerentes. En eso esas serían las únicas diferencias que tienen esas sociedades. En las dos se pueden ejercer actos de comercio, se puede comprar, vender, hipotecar, recibir bienes en fideicomiso, etc. En el caso de la sociedad inactiva, y que falleció uno de los socios, la ley siempre da una solución a todo. Cuando una persona fallece, todos los bienes que poseía esa persona en vida, existe una cadena de herederos que pueden, valga la redundancia, heredar a la persona. Si fallezco yo, a mí me puede heredar mi hijo, mis padres si estuvieran vivos. Si no tuviera mi hijo, entrarían mis hermanos. Si no estuvieran mis hermanos, entrarían mis sobrinos, etc. Entonces se debe abrir una sucesión y todos los bienes se ponen dentro de esa sucesión, y lo que indica es que habían unas acciones de determinada sociedad. Se abre la sucesión de la persona, ahí se determina quién se las iría a dejar, o bien, si es una totalidad de personas, si son varias, todos los que la abrieron, por ejemplo, la esposa, los hijos o el hermano, y ya ellos pasarían a tener las acciones. Y posteriormente, con el otro socio o los otros socios, vendrían nuevamente a tratar de reactivar la sociedad. También hay que determinar si se trata de quién era el representante legal, porque al no haber un representante legal, la sociedad queda realmente limitada en sus actuaciones. Entonces, habría que primero suplir esa posibilidad de poder volver a poner operativa la sociedad. Entonces, para eso, la solución legal es abrir una sucesión con respecto a ese bien. Sería básicamente llegar a determinar cómo quiere la familia protegerlo. Me falta por tocar un tema de la llamada sociedad civil, pero le puedo adelantar que primero tiene que haber un acuerdo de partes de toda la familia y determinar, bueno, los bienes de nuestros padres queremos que sean de nuestros hijos, de los hijos. Entonces, el papá va a ser el presidente, la mamá va a ser la secretaria, el hijo el tesorero y el otro hijo el fiscal. Pero el papá determina que a su fallecimiento le va a endosar la acción a su hijo y la mamá a su hija. O bien se forma una sociedad de responsabilidad limitada donde los cotistas son todos los miembros, digamos el papá, la mamá, los dos hijos o los tres hijos o los que existan, y ahí se pone en el acta constitutiva, se hace un capital social en función de que los padres tengan la proporción que a su fallecimiento pueda quedar por partes iguales con los hijos. Es decir, si son dos hijos, entonces los padres tienen dos acciones, una cada uno, y los hijos una y una. Entonces, al fallecimiento, se acuerda que se le traspase a los hijos. Se hace una asamblea, perdón,
Sí, una asamblea de cotistas, y en la asamblea de cotistas se establece y se acuerda la autorización de traspaso a fallecimiento de los padres. Y eso queda dentro de los libros de la sociedad. Ahí es donde se va poniendo cómo se desea utilizarlo para la familia. También a veces tenemos hermanos o hermanas complicadas. Entonces lo que buscamos son los pesos y contrapesos, también para evitar que la persona al fallecer no salga corriendo y venda o le ceda sus acciones a alguien. Para eso existe la sociedad de responsabilidad limitada. Y más adelante, cuando les explique sobre la sociedad civil, porque si todos no están de acuerdo, no se puede vender. Entonces, para sociedades familiares, yo aconsejo utilizar la sociedad de responsabilidad limitada o bien la sociedad civil, porque va a requerir sí o sí de un acuerdo de todos los hermanos. Sí, correcto, sí se puede pasar una sociedad delimitada a anónima, de anónima a limitada. No hay ningún problema. Siempre y cuando estén de acuerdo el 100% de los socios. Después también dice por acá, bueno, todo eso puede dejarse por escrito y definido en los libros, pregunta la doctora, y también cómo se determina cuáles son los herederos. Bueno, yo creo que eso ya lo explicó dentro de la sociedad, cuáles son los mecanismos. Y después dice el doctor Chang, si se retira o fallece algún puesto como secretario fiscal, ¿es necesario poner un relevo e inscribirlo? Sí, correcto. Al momento del fallecimiento de alguien, se debe de suplir ese puesto. Mucho más si es un puesto indispensable, como el puesto de un presidente o el puesto de un secretario. ¿Por qué? Porque el presidente es el representante de la sociedad. El secretario es quien firma las acciones de la sociedad y a la hora de realizar las asambleas es junto con el presidente, en su mayoría, quienes presiden las asambleas. Entonces hay que llenar esos puestos. A falta de alguno de ellos, el resto del capital social se reúne y acuerda que por haber fallecido se nombra a otra persona por el resto del plazo social. Y después, ¿dónde se indica quiénes van heredando? En el Código Civil nos establece el orden en que las personas nos van heredando. A nosotros nos heredan primero nuestros padres, nuestros hijos y nuestras esposas o esposos. Y de ahí, si no hay, entonces va bajando a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos y a nuestros primos. Casi siempre va a haber alguien que nos va a poder heredar. Son muy escasos los casos, que es cuando los bienes de una persona pasan a formar parte de las juntas de educación de donde vivían. ¿Alguna otra consulta, doctor? Sí, tenemos la última, me parece. ¿Cuál es el mecanismo para convertir una sociedad anónima en una sociedad de responsabilidad limitada? Bueno, realizamos lo que se llama la asamblea. La asamblea es cuando se reúnen todos los miembros. Entonces van a acordar que como parte de la actividad de la sociedad convienen en que es necesario convertirse en otra figura mercantil y van a hacer un cambio en todos los estatutos de la sociedad. Entonces comienzan a cambiar el nombre, pasaría de llamarse, por ejemplo, Doctores Chang a Doctores Chang, Sociedad de Responsabilidad Limitada, su domicilio, cambia el domicilio, aunque sea el mismo, hay que volver a poner cada una de las cláusulas que componen la sociedad. A la hora de llegar a las acciones, se cambia de acciones a cuotas, se eliminan las personas que están en la junta directiva y se pasan a ser ahora gerentes. Si se desea tener una gran cantidad de gerentes, si no, basta uno, máximo dos, que pueden realizar cualquier acción. También aprovechando sobre la consulta que nos hacían con las sociedades familiares, se puede poner cláusulas de forma que se pueda limitar las actuaciones de los miembros de esta sociedad
familiar. ¿Cómo qué? Poniendo, por ejemplo, que para poder comprar cualquiera de los de los representantes, sea presidente, secretario, tesorero o los gerentes, pueden actuar individualmente, pero si van a comprometer a la sociedad, es decir, comprando alguna propiedad hipotecada o algún cargo con prenda, tienen que hacerlo 2 o más de los miembros. Así es como usualmente se pone con las sociedades, a efecto de que todo vaya en orden y que no haya otros socios que quieran o otros hermanos que por comprar algo vayan a causarle un problema a la sociedad. ¿Alguna otra consulta? Sí, tenemos dos más, licenciado. Dice, Claro. ¿puede una persona tener varios puestos dentro de una sociedad? Por ejemplo, presidente y fiscal. Y también nos preguntan qué ventaja hay de convertir una sociedad anónima a limitada. Bueno, los puestos solo puede uno en cada sociedad. O es presidente, pero no puede ser ni presidente ni fiscal. ¿Qué ventaja hay en pasar de una sociedad anónima a una sociedad limitada? Básicamente, que a la hora del traspaso de las cuotas sea únicamente, exista un control. Para eso es lo que vale la sociedad limitada. Y también en el hecho de que ya no tengo tantos puestos como está sucediendo con la sociedad anónima, que está el presidente, el secretario, el tesorero, el fiscal, sino que nada más tenemos a un gerente. Continuamos con otra que esta sé que les va a llamar mucho la atención. Tal vez algunos la hayan escuchado, que se llama la sociedad civil. Esta sociedad civil nace después que comienza el impuesto a las sociedades anónimas. La sociedad civil era como anteriormente a salir el Código de Comercio, que nace en el año 1965-68, si mal no lo recuerdo. El Código Civil establecía cómo poder hacer una sociedad. Entonces, indica lo siguiente. Vamos a pasar por acá. La sociedad civil no es una sociedad comercial. La sociedad civil, como su nombre lo llama, es una sociedad, pero está regulada por el Código Civil. Entonces no puede ejercer actos de comercio. Al no ejercer actos de comercio, la ley que le da fundamento al cobro del impuesto a las sociedades no lo afecta. Entonces esta sociedad nunca paga impuesto anual. Esta sociedad, los representantes de la sociedad se les llama administradores. Puede haber desde uno hasta todos los que son socios. Quienes son socios pueden ser administradores. ¿Cómo se administra una sociedad civil? A través de una asamblea de socios. Van a tener también acciones. Esas acciones las van a firmar quienes son los socios, que son 2 o más. Siempre tiene que haber 2 o más. ¿Puede ser parte una sociedad mercantil de una sociedad civil? Sí. ¿Puede ser una sociedad de responsabilidad limitada más otra persona ser dueños de una sociedad civil? Sí. ¿Puede ejercer actos de comercio? No. Lo que sí sirve esta sociedad es también para temas familiares. ¿Por qué? Porque ahí controlamos que los que están presentes, sí o sí, tienen que ponerse de acuerdo para poder llevar a cabo las diferentes finalidades de la sociedad. La sociedad civil sí le abren una cuenta en un banco. Puede tener una cuenta de ahorros, puede tener una cuenta corriente. Lo que no puede es recibir bienes por fideicomiso. Alguien que compre una casa y que quiera ponerla con fideicomiso, no se puede. Pero sí se podría, si ya tiene una casa que tiene una hipoteca, traspasarla a una sociedad civil. Que la sociedad civil siga pagando, pero no traspasar la deuda, porque no se lo permitiría. ¿Una sociedad civil puede comprar un carro? Sí, puede comprar un carro. ¿Cómo se crea la sociedad civil? 2 o más personas.
o dos sociedades civiles. O bien una sociedad civil, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, y se nombra quién es el administrador, que tiene que ser alguno de los socios de esta sociedad. La sociedad civil debe de cumplir con el registro de transparencia y beneficiarios finales y declarar la renta y sus bienes, exactamente igual que las sociedades anónimas. La mayoría ha escuchado que siempre pasan avisos que hay que venir a reportarse ante el Banco Central. Ese es un requisito que estableció la ley para determinar quiénes son los dueños reales de las sociedades. Quién, hasta la última persona, es el dueño de todas las acciones, todas las cuotas de cada sociedad. Así, cuando una sociedad tiene o realiza alguna actividad ilícita, se sabe quién es el dueño de la sociedad. En las sociedades civiles, a diferencia de las sociedades anónimas, que los bienes de los socios están 100% protegidos, hay una discusión entre juristas sobre si los bienes que tenemos en esa sociedad van a responder por las deudas de los socios. Porque muchas personas que tienen un cobro judicial o bien que tienen una posibilidad de un cobro judicial, recurren a las sociedades para que no les embarguen sus bienes. Pero en la sociedad civil hay varios abogados que sostienen la tesis de que no podría embargársele los bienes. Hay otros que sí, que podrían responder por las obligaciones de la sociedad. Ante eso, y de actuando lo que considero de forma responsable, sí prefiero ir del lado de la tesis de que la sociedad civil podrían los socios responder por los bienes que estén dentro de esa sociedad. Pero también legalmente yo puedo traspasar mis cuotas a favor de otra persona, de un familiar, y ya no tener esa responsabilidad. Tan rápido que ni siquiera me han notificado de una demanda cuando ya lo he hecho. También la mayoría de las personas que realizan cobros judiciales no van a revisar los bienes de una sociedad, ni van a ir a revisar quiénes son los representantes de determinadas sociedades. Van por los bienes propios de cada uno, el salario que tengan donde están trabajando, los cargos que tengan o las propiedades que tengan. Yo prefiero indicar que sí pueden responder por las obligaciones que tenga cada uno, a efecto de que las personas tomen la determinación, en ese caso, si tienen varias deudas, de que constituyan sociedades anónimas. Aunque en la práctica, como les digo, es muy difícil que las personas que realizan cobro judicial vayan a desgastarse por probar quiénes son los socios de una sociedad civil versus ir a embargar un salario de algún profesional. Ahora bien, antes de pasar al siguiente tema, no sé si tienen alguna duda con respecto a la sociedad civil, porque en lo personal a mí es una figura jurídica que me encanta, porque es muy versátil para todos los temas. Y para temas de familia principalmente, en estructuras de familia me encanta, porque ayuda mucho para que los socios, que sean los hijos o los padres con sus hijos, tengan todo muy bien arreglado y también no tengan que estar pagando el impuesto anual. Licenciado, sí tenemos unas preguntitas. Dice la doctora Serrano, el señor Figueres está denunciando a su hermana por malversación de fondos. Pregunto, ¿quiere decir que la señora tenía el poder? Bueno, honestamente no tengo mucha información sobre la denuncia. Lo que escuché fue básicamente a la señora Cristiana Figueres, las declaraciones que ella dio. En este caso es porque la mamá de ellos, la señora Karen Olsen, determinó que no iba a querer heredar ni al señor Figueres, ni a la señora Figueres, a doña Cristiana, ni a la otra hermana. Entonces lo que estaba viniendo
era como a manipular la voluntad, porque los bienes no están a nombre de una sociedad, están a título personal de doña Karen. Entonces, uno a título personal puede disponer de los bienes como guste. Si están en una sociedad, depende el aporte que tenga cada socio en la sociedad. Ahí sí. Entonces, me falta un poquito de información del caso del expresidente Figueres, pero de lo que he podido ver, que ha sido nada más lo que manifiesta la hermana, que se trata de una decisión unilateral de la mamá de heredar a otros nietos, pues que no tenía nada. Entonces no habría en esto una malversación, porque son bienes que son a título personal de doña Carmen. Entonces usted a título personal hace y deshace lo que usted guste. Muchas gracias. También dice qué es el fideicomiso y cómo funciona en una sociedad civil o una limitada. Bueno, el fideicomiso lo que es una administración de un bien. En una sociedad civil nos sirve un fideicomiso. En un fideicomiso lo que existe es un fideicomitente, que es la persona que va a dar un bien. Un fideicomisario, que es el que lo va a administrar. Y el fideicomitente y el fideicomisario y el fiduciario. Entonces se le va a dar a una persona para que esa persona a su vez se la dé a otra para que la mantenga en su poder durante determinado tiempo, le pague sus impuestos. Pero al momento que se cancela o al momento que se determina la necesidad de llevar al final el fideicomiso, se le va a devolver a la persona original. Por ejemplo, los bancos hace varios años utilizaban la figura del fideicomiso para no tener que pagar los gastos asociados a los traspasos de las propiedades. Entonces, ¿qué hacía el banco? Por ejemplo, el antiguo Banco Cuscatlán, que después pasó a ser el Banco Scotiabank. Ellos venían y le decían a usted de que le daban la posibilidad de adquirir un apartamento o una casa, la compraba, usted venía, firmaba un contrato de fideicomiso, entonces usted como fideicomitente dentro de ese contrato, el fiduciario, que sería la persona que iba a administrar el bien, era otra sociedad ajena al banco. Entonces, esa otra sociedad mantiene el bien en su poder mientras usted va pagando la obligación. Al finalizar el pago de la obligación, usted le dice al fideicomisario: mire, ya se canceló todo, deme una nota para decirle al fiduciario, por favor, devuélvame el bien. Y en algún momento vuelve nuevamente a ser propiedad de la persona. Para estos efectos, yo prefiero los bienes en unas sociedades, porque son suyos. En un fideicomiso, el bien no está en su poder, está en poder de otro, bajo ciertas condiciones, que pueden ser acordadas por la finalidad que guste, porque hay fideicomisos hasta para administración testamentaria, para que queden los bienes en un fideicomiso y se le entreguen a los hijos al fallecimiento de los padres, o hasta que se resuelva un tema legal, las partes deciden hacerlo. La figura del fideicomiso es sumamente amplia. En las sociedades civiles no puede haber fideicomiso porque las sociedades civiles no pueden ejercer actos de comercio. Solamente las sociedades anónimas. ¿Alguna otra consulta? Sí, licenciado, dice por acá la doctora Castro, no me queda claro si es civil, no ejerce comercio, entonces ¿cómo puedo comprar una casa o un carro? Bueno, el comprar un carro no es un acto de comercio como tal, es un acto permitido por ley. Usted puede comprar o vender. El ejercer el acto de comercio es básicamente el realizar una actividad comercial. Pero sí se establecen varios actos que se pueden realizar con las sociedades civiles. Y se la voy a indicar a la doctora para que se haga una idea. ¿Y por qué puede adquirir el carro? Porque la ley faculta para que usted pueda comprar o vender y cumplir los fines para los que se constituyó la sociedad. Pero no importa
que se trate de adquirir un carro, de adquirir una propiedad. Lo que no puede es, por ejemplo, hacer una hipoteca, porque ahí estaría ejerciendo un acto de comercio. Entonces tiene que comprar, por decirlo así, de forma libre el carro o la propiedad. Vea, básicamente, ya lo que ha sido el registro nacional se ha pronunciado mucho con respecto a las sociedades civiles, permitiéndoles realizar mucho y estipulando realmente que si por ley no dice que es un acto de comercio, está permitido a una sociedad civil. Por ley no indica que para comprar o vender tengo que realizar un acto de comercio. Es un acto a voluntad de partes. El Código Civil establece que la venta es perfecta cuando las partes deciden cosa y precio. Entonces, en ese caso, yo decidí venderle mi carro por 1.000.000 de colones, usted lo compra. Eso lo establece el Código Civil, no lo establece el Código de Comercio. Diferente si yo le estoy vendiendo mi establecimiento comercial con una patente de funcionamiento. Ahí no se podría. Perfecto. ¿Y cuáles son los requisitos para una sociedad civil? Vienen siendo los mismos de una sociedad anónima. Que sean personas mayores de edad, con capacidad de actuar. Es básicamente la persona mayor de edad, lo que establece la ley. Y después van a poner qué desea, cómo desean realizar la sociedad. Ejemplo, punto número 1, el nombre de la sociedad. No puede ser números, que sea el número de cédula. En las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, el registro dio una posibilidad de que se pudiera inscribir con el nombre, con el número de cédula que le fuera asignado. Esto porque básicamente se habían acabado todas las posibilidades de nombres y eran nombres absurdos. Entonces mucha gente determinó de que por qué no se podía realizar con el número de cédula. Se hizo una reforma y esa reforma permitió ponerle el número con el número que se debe inscribir. Con las sociedades civiles no se puede, las sociedades civiles tienen que tener un nombre. Entonces, el nombre en un domicilio exacto, por ejemplo, Avenida Primera, calle 24, 28, casa número 1276, o condominio tal, Trejos Montealegre, Escazú, condominio X, eso. Después, lo que van a realizar la actividad, que nosotros ya tenemos el formato permitido por ley, que es básicamente todo acto lícito que sea permitido por la ley, adicional que pueda comprar, que pueda vender, que no ejerza actos de comercio, y todo lo que no contravenga unas disposiciones del Código de Comercio. ¿Por qué? Porque todo lo demás está permitido. Se va a establecer cómo se va a actuar, si los dos representantes van a actuar conjunta o separadamente, si pueden firmar o no, o bien si pueden otorgar poderes, o si solo la asamblea de los socios puede otorgar poderes. ¿Cuánto tiempo va a durar la sociedad? La sociedad puede durar 100 años. En las sociedades mercantiles yo pongo 250 años fácilmente y no tengo ningún inconveniente. El registro me la ha pasado. No así con las sociedades civiles. Me ha permitido únicamente hasta 100 años. Y después, el momento que gusten, podemos realizarlo. Eso es básicamente la estructura que se pone en las sociedades. Por si se desea que cualquiera de los socios pueda actuar libremente, se pone libremente. Si se tiene que estar condicionado que cada actuación tiene que ser con otro, se pone con otro. Sí, dice por acá, si quisiera comprar y vender propiedades, ¿puedo hacerlo por medio de la sociedad civil? Sí, puede hacerlo. Siempre y cuando la sociedad civil, los bienes que se adquieran estén libres. Como le decía, si por A o por B tiene una hipoteca, puede adquirirla, puede seguirla pagando, pero no puede hacer una renovación de deudor porque no se lo va a permitir el banco. Entonces tiene esa pequeña limitante, pero de ahí en adelante puede realizar la compraventa sin ningún problema. Perfecto. ¿Y los carros o las casas pueden venderse o donarse entre miembros o traspasarse en una sociedad anónima? Sí. Lo que pasa es que mi recomendación, si es alguno de los miembros de la sociedad, que quien venda
perdón, que quien compre, si por ejemplo se trata del presidente que le va a vender bienes a la sociedad, quien compre se autoriza por parte de la sociedad que celebre la escritura otro miembro de la junta directiva. Entonces se autoriza a fulano de tal para que sea quien realice la compraventa. Y se hace un acta indicando que por acuerdo y por favorecer a los intereses de la sociedad se acuerda comprar la propiedad tal o el bien tal. Siempre dejándolo por escrito a efecto de que lo que se va a hacer conviene a los intereses de la sociedad y que el 100% está de acuerdo. Se puede traspasar siempre y cuando lo que no se vaya a cambiar es el deudor con respecto al banco. ¿Por qué? Porque la sociedad civil no puede ejercer un acto de comercio, pero si se sigue pagando, la compraventa se puede dar, mas no así hacer una novación de deudor con el banco. Usted puede traspasar toda la sociedad civil. Lo que ya no va a poder hacer después, por ejemplo, es hacer una ampliación del plazo de la garantía de una hipoteca. No se le va a permitir. Pero usted todo se lo puede traspasar a la sociedad civil. Pero como tal, la sociedad civil desde cero no puede pedir un préstamo hipotecario. Y si usted, la otra consulta era respecto a si usted tiene una actividad comercial. Cuando uno realiza un traspaso, siempre se tiene que pagar el monto que indica de valor fiscal. Sea para una sociedad civil a una mercantil a una civil, siempre se tiene que pagar el monto. La diferencia es nada más pasa de un tipo de persona jurídica a otro tipo de persona jurídica, como fuera o viceversa a una persona física. Siempre hay que pagar el impuesto, porque es el traslado de dominio. La ley no hace excepciones. ¿Qué pasa al momento que tengamos que renovar la patente comercial? Podría venir a decirnos la municipalidad que no nos lo permite. Así como puede haber otras municipalidades que no lo hagan. Yo prefiero no recomendar si tiene una actividad comercial, para que después no tengan un inconveniente. Las sociedades civiles yo las recomiendo para que tengan propiedades familiares, para que tenga un carro, para que tenga cualquier bien, pero nunca que eso vengan a tener alguna complicación. Como usted le hace el traspaso a la sociedad civil, la deuda siempre usted se sigue pagando normalmente. En el caso de la sociedad civil es, básicamente, él lo que va a hacer es, va a tener el bien, va a seguir pagando el bien no va a quedar a nombre de la sociedad. En el momento en que usted llegara a fallecer, el banco se va a cobrar lo que le falta por los seguros que tiene y la diferencia se le va a dar a las personas a quien usted haya nombrado como beneficiarios al momento de sacar la póliza. Usted la puede traspasar sin ningún problema. La limitante está en que usted no podría, digamos, por algún tema de contingencia fiscal, de ponerlo a nombre de la sociedad para efectos de tributar por medio de esa sociedad. No podría poner la obligación a nombre de la sociedad porque por ley no se le permitiría. Pero al momento del caso de un fallecimiento, y si es usted mismo el dueño del capital social o la mayoría y su señora, no habría ningún inconveniente. Yo le ponía este tema versus la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque a veces en el ejercicio de la medicina, siempre al estar en contacto con pacientes, siempre estamos en contacto con lo más preciado, que es la vida humana. Entonces, en función de lo que nosotros podemos realizar, si no estamos de la mano con el deber de cuidado, podemos tener algún tipo de responsabilidad. No, lo mío no es directamente el área penal. Lo que sí quería dentro de esta presentación, pues era decirle exponerles que dentro del ejercicio de la profesión, de la medicina en general, sí tener presente que es muy importante tener una estructura societaria donde tengamos nuestros bienes, porque los bienes de una persona responden de sus obligaciones y los bienes de una persona van a responder ante una eventual condena
por haber tenido algún proceso penal en el ejercicio de la medicina. Entonces, yo los invito a que maduren la idea de hasta dónde es conveniente tener alguna estructura societaria estipulada, ya sea para temas de sucesión, para temas familiares, para temas de pareja, se están casando, deciden tenerlo todo en orden, y también para temas de la responsabilidad médica con respecto a los pacientes que vayan atendiendo, ¿verdad? Y la responsabilidad penal es imputable exclusivamente a la persona, al funcionario público, nunca a la administración o al ente público. Aquí básicamente son los tipos de la acción, ¿verdad? La acción es la conducta humana que se lleva. Para que esa acción, la acción tipificada por las leyes, se determina como un delito. Y la antijuridicidad es cuando nosotros venimos a incumplir lo que establece la ley. Y la culpabilidad es el reproche o la imputación de esa responsabilidad penal al actor del delito. Cuando esas figuras están dentro de la actuación que se está realizando, podemos estar en presencia de un tipo penal, que ahora el compañero que viene en la siguiente charla les va a explicar muchísimo más. Hay varios tipos de delitos que podrían venir a tener en el ejercicio de la función. Por ejemplo, el incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales, divulgación de secretos, delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, aceptación de dádivas, negociaciones incompatibles con la función, peculado, malversación de fondos, falsedad en la declaración jurada o incumplimientos de lo que le haya ordenado la sala. Ante todo eso, lo importante es tener, digamos nosotros, el cuidado en el ejercicio de la profesión. Finalmente, el tema que quería exponerles dentro de los contratos atípicos que pueden ser requeridos en el ejercicio de la profesión está el contrato de confidencialidad y no competencia. ¿Por qué? Porque si nosotros dentro de nuestro ejercicio público, no sé si alguno o la mayoría también están atendiendo en consulta privada. ¿Doctor? Sí, licenciado, muchos tienen consulta privada. Bueno, para mí es muy importante el contrato de confidencialidad y de no competencia. ¿Por qué? Como ya han visto, a veces vienen personas, ingresan a nuestros consultorios, tienen nuestros secretos profesionales, los llevan a terceros o lo comparten con otros socios comerciales y, por decir así, nos quitan los clientes. El contrato de confidencialidad y no competencia es algo que para mí es muy importante recomendarles a todos los agremiados, que tengan consulta privada para que protejan lo que tanto les ha costado. La ley establece que en la ley de información no divulgada se pretenda limitar por un tiempo, porque no es un espacio de tiempo completo, toda la vida, sí limitar un tiempo de que alguien no salga de trabajar en la empresa y se vaya a otra a divulgar los secretos. ¿Cómo realiza? ¿Con quién contrata? ¿Quién le suple los materiales? El tipo de operación, cómo lo realiza, con qué instrumental, quién es la casa proveedora, cuáles son los socios comerciales, los clientes, que alguien no venga, coja esa base de datos y se la lleve a terceros. Entonces, lo que se pretende con esto es un contrato que no es algo, se llama típico porque no es el contrato típico que nosotros firmamos como un contrato de compraventa, sino un contrato específico para regular cada una de la normativa en el tema que estamos realizando. Por ejemplo, desde profesionales como odontólogos hasta microbiólogos, hasta especialistas en cirugía plástica, por ejemplo. Todo eso nosotros lo hacemos dentro de los contratos de confidencialidad. Esos contratos se puede limitar que el colaborador, que sería en este caso la persona con la que se contrata, no podrá por su propia cuenta, beneficio o interés
o por cuenta o beneficio o interés de terceros, directa o indirectamente, vaya a solicitar establecer contactos con fines comerciales de ofrecer servicios o contratar con cualquier persona física o jurídica que sea cliente o empleado de la empresa, o bien que lo haya sido en cualquier momento durante los 6 meses posteriores a su salida. También de que pueda contactar, inducir o ayudar a algún colaborador de la empresa a renunciar o incumplir, que a veces cuando nos damos cuenta se fueron todos de la empresa. ¿Y por qué se fueron todos de la empresa? Bueno, porque alguien vino y les ofreció, hagamos lo mismo en otro lado. Eso evita este contrato. Y podemos venir, no a limitar el que ya lo hicieron, no, ya lo hicieron, pero podemos venir a que se nos llegue a resarcir por daños y perjuicios la actuación de la persona. Entonces, cuando a mí me dice, mire, si yo voy a otro sitio, realizo esto contrario a la ley, a mí me pueden demandar por daños y perjuicios y yo acuerdo firmar un convenio estableciendo que puedo ser acreedor a eso y aún así lo hago. Eso me va a condicionar a decir, primero, uno tiene que actuar de buena fe y segundo, venir a decir, no, mejor yo esto no lo hago. No, mejor yo no me arriesgo, espero el tiempo y posteriormente ya lo hago. Tanto durante el periodo de prestación de sus servicios como una vez extinguido su contrato por cualquier causa, el colaborador no podrá comunicar, revelar, divulgar o suministrar a persona alguna fuera de la empresa durante un tiempo determinado. Entonces, con eso nosotros podemos venir a limitar un poco y a proteger lo que tanto les ha costado a cada uno de ustedes. Todo lo que es la documentación, todo lo que es la asesoría, todo el equipo profesional, el equipo humano que tiene Carpelex está siempre a su disposición. Este es un bufete que está 24/7. Tanto los socios como nosotros, los otros colaboradores, estamos para servirle en el momento que requieran, ante cualquier duda, ante cualquier consulta. Nosotros siempre estamos para poderles solventar y poderles ayudar de la manera más adecuada, siempre dentro del afán de ayudarlos, dándoles las soluciones o las formas en las cuales poder llegar a una mejor solución de cada una de sus necesidades. Por eso, dentro de esto de contrato de confidencialidad, yo lo considero muy importante. Y siempre los invito a que si quieren, nos visiten y aquí con mucho gusto les podemos colaborar, les podemos adecuar cada contrato dependiendo lo que cada uno realice, para que protejan lo que tanto les ha costado. Porque en la práctica, vieran cómo vemos nosotros los casos de personas que dicen, mire, es que se fueron, contactaron a mi competencia, me robaron hasta el logo, no, aquí nosotros con muchísimo gusto, todo el equipo humano está para poderles ayudar y poderles colaborar. Ajá, dice, una persona que hizo una prenda a un carro a nombre de una sociedad anónima, pero falleció y la prenda no se pagó a la sociedad, ¿cómo se hace para que la sociedad ejecute la prenda? Vamos a ver, la persona falleció, la prenda la tiene la sociedad. La sociedad es quien va a pedir abrir la sucesión de la persona para que los bienes que tenga esa persona respondan por esa deuda. Al abrir la sociedad, la ley establece que nosotros tenemos que abrir lo que se llama un proceso ejecutivo prendario, que es un proceso de cobro. Pero ¿a quién vamos a notificar si falleció el deudor? Bueno, nosotros somos interesados en que se abra la sucesión, porque al abrir la sucesión se va a nombrar a lo que se llama al administrador de la sucesión. A esa persona nosotros le decimos albacea, legalmente se llama albacea, entonces le decimos al albacea, tome, le estamos notificando este cobro de quien en vida fue fulano de tal y nosotros nos presentamos en esta sucesión para venir a cobrar. Y también, si no tiene ningún otro bien, para ir a perseguir el vehículo y capturarlo. La ley establece que nosotros con la sola presentación podemos pedir una orden de captura e ir a buscar el carro hasta donde se encuentre. Y ya con el carro en poder, entonces abrimos la sucesión. Si nadie se presenta, solamente el interesado por tener el bien, entonces ese bien
pasaría ya a nombre de la sociedad o de quien la sociedad así lo determine. Sí, licenciado, si un profesional tiene bienes en una sociedad y es condenado por mala praxis o similares, los bienes pueden afectarse en la demanda de mala praxis. No, señor. Los bienes de una sociedad están aparte. Todo lo que esté dentro de una sociedad está totalmente por aparte. Es lo que queda a título personal. Si está en una sociedad, no tendría ninguna responsabilidad. La sociedad es responsable de los actos que la sociedad anónima o la sociedad de responsabilidad limitada realice. Por eso es recomendable tener los bienes en sociedad, básicamente para eso. No sé si es competente, pero ¿dónde queda la póliza de fidelidad que hay que pagar, por ejemplo, en la caja obligatoriamente? Bueno, la póliza de fidelidad responde para eso, básicamente para proteger contra actos que se ejerzan dentro, valga la redundancia, el ejercicio de la profesión. Pero nunca está de más tener bienes protegidos fuera, porque la póliza tiene hasta un monto. ¿Y qué pasa si en condena es un monto mayor? Una casa le puede costar 20, 30, 40, 50, 100 millones de colones. ¿Hasta dónde llega la póliza? Eso depende cada uno. Entonces, yo siempre recomiendo, tengamos todo en sociedades. Si estamos en una profesión en la cual podemos ser sujetos de poder tener algún error de alguna forma en algo tan delicado como son las personas, tengámoslo todo en sociedades. De esa forma, vamos a proteger por lo que tanto trabajamos. ¿Qué se puede hacer para deshacer una sociedad anónima? Bueno, comparecen los socios de la misma forma en que decidieron constituirla, de la misma forma deciden ponerle fin a la sociedad. Comparecen la totalidad del capital social ante un notario público y ese notario público emite un documento que se presenta al registro y con eso se llega a darle fin a la sociedad. Así es como técnicamente se deja de terminar una sociedad anónima. ¿Alguna otra consulta? Perfecto. Ahí no te estoy escuchando. ¿Quién me puede hacer ese contrato? ¿Un abogado, un notario? Dice, ¿quién me puede hacer ese contrato? ¿Un notario o abogado y el costo? Bueno, ¿Me escucha, eso va, licenciado? sí, ahí sí lo escucho. Vea, los notarios son fedatarios públicos, pero los notarios también somos abogados. Ese contrato va dependiendo de la complejidad que vaya teniendo. Con mucho gusto me pueden venir, escribir o consultar aquí a Carpelex y cualquiera de los colegas acá con mucho gusto le damos una cita y nos reunimos para que podamos conversar y ver exactamente cuál es el alcance del contrato. Porque dependiendo de su complejidad, siempre de eso depende el costo del contrato. Perfecto, licenciado. ¿Usted nos podría dar el número de Carpelex para que los afiliados lo puedan anotar? Porque hay algunas consultas sobre trámites personales y también lo están solicitando por acá. Por supuesto, es el 46000036. 46000036. Perfecto, licenciado. Katiuska, no sé si por ahí usted ve, si tenemos más preguntas. No veo a nadie con la mano levantada. La última Por ahí. pregunta, Sí, doctor, adelante. Caterina Duranti. Sí, La, creo que hay otra antes. ok, yo no la puedo leer, ¿usted la puede leer? La del doctor Chávez. Ok, Creo que acaba de entrar. para pasar sociedades que tienen hipoteca bancaria a una nueva sociedad anónima, ¿se puede o debe estar libre? Uy, perdón, es que no la pude escuchar bien.
Ok, para pasar propiedades que tienen hipoteca bancaria a una nueva sociedad anónima, ¿se puede o debe estar libre? No, usted puede traspasar las sociedades, perdón, las propiedades a las sociedades cuando guste. No hay una limitación, no tiene que estar libre. Usted puede hacerlo siempre y cuando en la escritura se establezca que se acepta la propiedad con los gravámenes que tiene, los que indica el registro. Usted lo puede hacer en cualquier momento. La otra consulta es de la doctora Caterina Duranti. Para deshacer la sociedad, ¿hay que pagar impuesto o rubro al Estado y cuánto? Bueno, la sociedad tiene que estar al día en el impuesto de las sociedades. Y lo que paga son timbres de registro. Es el monto de timbre de registro lo que paga. Entonces, no tiene que pagar un monto adicional. Lo que sí tiene que estar es al día con el impuesto societario. Así es como tendría que ser. ¿Alguna otra consulta? Aquí también los invito para que vean la página web de carpelex.net o en nuestras redes sociales, en Abogados Carpelex. Ahí puede ver nuestros servicios, a los colegas que componen el... Perdón, ¿puede repetir el número suyo? ¿Nos puede repetir el número suyo, si me hace el favor? Con mucho gusto. Es el 46000036. Muchas gracias. El sitio web es www.carpelex.net y en redes sociales nos puede encontrar como Abogados Carpelex. Y si alguno tuviera alguna consulta, les dejo también mi celular, nada más me mandan ahí un mensajito. Es el, ya le digo, ya se me olvidó mi propio número. 8584-7286. Y ahí con muchísimo gusto estoy para servirles.